Hola, ¿qué tal? Soy Evoe Sotelo, directora de Danza UNAM, y es un gusto para mí estar en esta ocasión compartiéndoles algunos aspectos sobre danza. Eh, en Danza UNAM tratamos de implementar una programación amplia que abarque los distintos géneros dancísticos para compartirla en primer lugar con la comunidad universitaria de la UNAM, pero también para compartirla más allá de las fronteras de la UNAM, en la misma Ciudad de México, en el país e incluso en otros espacios, en otros lugares y países del mundo. Eh, Me gustaría que esta charla fuera para acercarlos a la danza, para que quienes no conozcan mucho de danza o no hayan tenido la oportunidad de acercarse a los teatros, a ver danza, conozcan un poco de esta vertiente del arte y sobre todo ir rompiendo algunos mitos que existen alrededor de la experiencia dancística. Todos sabemos que la danza pues, es una expresión humana, ancestral, es quizá la primera forma de expresión humana dentro del campo de lo sensible y de alguna forma creo que todos bailamos. Algunos lo hacemos profesionalmente, pero en el ámbito comunitario todos bailamos, incluso en nuestro ámbito de la intimidad, bailamos, nos expresamos con nuestro cuerpo, expresamos nuestras emociones a través del baile. En ese sentido, pues la danza no tendría por qué ser un espacio desconocido para nosotros, un territorio desconocido, y sin embargo, pues existen algunas reticencias para acercarnos a la danza. Lo más común es que nos hayamos enfrentado o acercado en alguna ocasión o en muchas ocasiones a las danzas tradicionales, a lo que se llama el folclore, sobre todo mexicano, que es lo que tenemos más cercano, obviamente, por vivir en México. Pero las danzas tradicionales son en general a las que tenemos mayor acceso. Incluso las danzas tradicionales de otros países, todos hemos visto tal vez el flamenco o algunas danzas de la India, incluso algunas formas de danza oriental. Me refiero en esto no sé, a la danza china o japonesa, a distintas manifestaciones de danza de estos dos países, que son también países en donde la danza tiene una tradición muy fuerte. En fin, lo que a mí me gustaría es decirles que la danza es un territorio de las artes que abarca un panorama muy extenso de posibilidades. Las formas en las que el cuerpo se puede expresar son tan diversas como individuos existen en este mundo. Y en ese sentido, lo que me gustaría es compartirles justo un poco de estos distintos géneros dancísticos que nos dan cuenta, el recorrido a través de ellos nos hace visible que el cuerpo, por un lado, es capaz de moverse con una finalidad expresiva de múltiples maneras, pero que para expresar dentro de la danza no solo está en juego el cuerpo, sino también la capacidad de imaginar, la actividad incluso intelectual alrededor de la construcción de una idea dancística. Cuando nosotros hablamos de una idea dancística, de lo que estamos hablando, a lo que nos estamos haciendo referencia, básicamente es al ejercicio coreográfico. El construir estas ideas de movimiento, diríamos de manera coloquial, el inventar pasos de baile, es la acción justo coreográfica. Eso es lo que hace un coreógrafo dentro de la danza. Inventa esas formas de movimiento. En ese sentido, la acción coreográfica, la producción de pasos de baile,
de formas de movernos es muy, muy, muy amplia y tiene que ver con las necesidades de cada artista. Eso es muy interesante, para mí es una de las cosas más valiosas de nuestra disciplina, porque justo alrededor de cada género existen investigaciones muy diversas y eso es lo que hace que la danza tenga siempre la posibilidad de seguir desarrollándose de manera infinita, ¿no? Eso de que no existe nada bajo el sol, nada nuevo bajo el sol, es algo que definitivamente no aplica dentro de la danza, creo que no aplica en el arte. Y justo es interesantísimo que teniendo esta sola anatomía que tenemos, este cuerpo que es el mismo para todos, las formas en las que podemos hacer que ese cuerpo se mueva y exprese algo significativo son infinitas. Entonces, bueno, de eso se va a tratar un poco esta reunión y lo que quiero es aprovechar la oportunidad para compartirles nuestra mediateca Danza UNAM. En esta mediateca Danza UNAM nosotros tenemos una compilación de archivos sobre danza, de acervo videográfico y fotográfico muy amplio y me gustaría que ustedes tuvieran oportunidad después de acceder a ella y de recorrerla de manera libre para que puedan conocer un poco más de lo que ahora vamos a hablar. Vamos a entrar aquí a la primera categoría de danza. En la danza existen distintos géneros, como les había comentado. Entre ellos está el folclore, está la danza clásica, la danza contemporánea, y en la danza contemporánea existen también una diversa gama de posibilidades, la danza experimental, lo que llamamos cuerpo expandido, pero también esto de la experimentación aplica a los géneros más tradicionales como la danza folclórica y la danza clásica. Es decir, hay danza clásica que es experimental y hay folclore experimental. Entonces, me gustaría compartirles que tenemos, no sé si ustedes conocen, en la UNAM tenemos dos compañías que nos representan de manera muy, pues muy digna porque tienen un altísimo nivel. Una de ellas es el ballet el taller coreográfico de la universidad, que es pues el pilar, digamos, de la danza en nuestra institución. Y el taller coreográfico de la UNAM es una compañía que surgió en 1970 bajo la dirección de la maestra Gloria Contreras. Ahora el taller coreográfico lo dirige Diego Vázquez, que es un gran coreógrafo, un gran bailarín. Y bueno, él está a cargo del taller coreográfico y ha montado obra muy, muy importante que justo está en este campo en donde el ballet como disciplina o como género, la danza clásica, está en los linderos de la experimentación y a esto le llamamos ballet contemporáneo. Entonces, Diego Vázquez, que generó una obra muy importante para el taller coreográfico, que se llama Propicia Sidera. Esta pieza se hizo en colaboración directa con la AMA, que es la Academia de la Música Antigua, y es una bellísima obra que tuvo lugar en uno de los festivales más importantes de nuestra universidad hace 2 años. Entonces, voy a presentarles ahora un poco de este fragmento. Permítanme un segundo porque... Ok, vamos a hacerlo así.
Ah, ok. Voy a probar un momentito nomás cambiarme a otra. Entonces se desconectó mi computadora. Entonces, bueno, vamos a retomar y disculpen este inconveniente. Disculpen este inconveniente. Vamos a retomar. Les decía que les voy a compartir un fragmento de Propicia Sidera con el taller coreográfico de la UNAM.
Vamos a ver un fragmento más adelante, un poco más adelante, para que tengamos oportunidad de ver cómo la dramaturgia de la obra va cambiando. Muy bien. Esto fue el taller coreográfico de la UNAM con Propicia Sidera, una pieza que se hizo en colaboración con la Academia de la Música Antigua. La música se tocó en vivo, que esto es algo pues muy interesante cuando tenemos oportunidad de acercarnos a la danza. El tener oportunidad de estar en una función donde tenemos música en vivo, pues es algo simplemente único. Ahora les voy a compartir un poco de folclore con una otra. Perdón, me falta aquí una. Algo está haciendo mal. Aquí estamos. Vamos a ponerlo así solamente. Aquí estamos. Vamos a ver a Vinikubi. Esta compañía es una compañía representativa de la universidad y tiene una propuesta también muy valiosa. El sol, como en casi ninguna otra forma musical de México, conjunta las tres raíces secas, la india en sus costumbres, la negra en sus ritmos y la europea en sus instrumentos y en sus armonías. Tenemos para ustedes de Veracruz la bruja, circulando por Veracruz, Paloma y la Paloma, la iguana y el zapateado de la Cristiano. Gracias por el aplausos.
ya no me dicen nada. Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo, le jalo las colchas y salgo corriendo. Ay, dígame usted, cuántas criaturitas se han tocado usted. Ninguna no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. A la bruja me encontré, que en el aire iba volando, que en el aire iba volando. A la bruja me encontré, ay mamá. Entonces le pregunté que a quién andaba buscando. Me dijo, ¿quién es usted? Soy cantador de Guamango, ay mamá. Escóndete lleva, escóndete buena, que ahí anda la bruja debajo de la cama. Escóndete lleva, escóndete boba, que ahí anda la bruja volando en su escoba. Ay, dígame usted, cuántas criaturitas se han tocado usted. Ninguna no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. Muy bien, esto fue Vinicubi, es un ballet representativo también de nuestra universidad. Y si se dan cuenta, bueno, aquí lo interesante es percatarnos de que cada género dancístico necesita de una corporalidad distinta. Si se fijaron cuando vimos taller coreográfico con Propicia Sidera, nos dimos cuenta del tipo de fisonomía de los bailarines. Son bailarines que tienen cuerpos muy esbeltos porque el tipo de técnica dancística que trabajan tiene un impacto específico en la conformación muscular, forma músculos alargados, requieren un peso ligero, entonces son bailarines delgados, de músculos largos, para poder saltar, para poder, ellos trabajan, las mujeres trabajan en zapatilla de punta, entonces también sostenerse sobre las puntas para poder cargar, en fin, toda la técnica dancística del ballet clásico tiene un efecto también específico en la conformación de los cuerpos. La danza tradicional normalmente en ese sentido es un poquito más promueve, digamos, la participación de bailarines con anatomías muy distintas, muy diversas entre ellos. No hay como un trabajo técnico que modifique de manera como tan contundente la anatomía. Y sin embargo, pues son bailarines con mucha capacidad, con mucha resistencia, con también músculos muy fuertes, sobre todo de las piernas, porque el zapateado también es una actividad muy intensa muscularmente hablando, y la velocidad al zapatear también es un trabajo muy de alto impacto. Entonces, pues ellos, si se fijaron aquí, inician unas niñas, estaban celebrando su 45 aniversario como compañía e integraron a toda la comunidad Vinicubi para esta función, desde los grupos pequeños hasta las generaciones que fueron las primeras que fundaron esta compañía. Entonces vimos, lo bonito de este fragmento es que vemos toda esta comunidad universitaria celebrando 45 años de esta compañía. La pieza que vimos pues es una danza, yo creo que de las más bellas que existen en nuestra tradición mexicana. Y bueno, lo que quiero ahora es dar paso a un género muy distinto, que es el contemporáneo,
Y el contemporáneo tenemos también que promueve la experimentación y la investigación corporal de manera muy amplia dentro del género contemporáneo. Podemos encontrar una diversidad de propuestas y que esto es súper interesante. Les voy a dar algunas, a conocer algunas propuestas dentro del contemporáneo para que vean que las búsquedas son pues realmente infinitas. Entonces vamos aquí a ver una compañía que se llama No Boards, es una compañía mexicana y esta pieza se llama IQ90. Vamos a ver solo un fragmento para poder dar espacio a mostrar algunas otras cosas más también. Bien, esto fue No Boards, una compañía de jóvenes mexicanos muy, muy valiosos. Ahora me gustaría presentarles algo muy distinto. Él es Juan Domínguez, es un coreógrafo, intérprete español, muy importante de los, yo creo, precursores de eso que llamamos danza experimental. Y bueno, esta propuesta me gustaría que la observaran. Les voy a compartir un fragmento. De esto que propone Juan Domínguez. Si se dan cuenta, es algo muy distinto. Juan es como una pelota de balonmano. No tengo esta imagen que me viene. Estas pelotas de balonmano que puedes agarrar con una mano y son de cuero y son súper rápidas. Cuando las propulsas, que vienen y vienen de aquí. Juan. O sea, yo lo veo así. No sé si os parece una tontería, pero no es como, Juan, estamos haciendo un segundo aquí, ahora estás aquí. ¿Cómo sí? ¿Qué pasa? Juan. Muy claro, como ninguna duda. En otros idiomas, por ejemplo, Juan es diferente. En España, en el País Vasco, en el norte, hablan en euskera y Juan es yo. ¿Escucháis? Yo. Entra muy bien, o sea, sale muy bien y entra muy bien, pero luego yo. Es como que al final, yo. Es como un mezclillo que yo. No puedo, yo. Es muy nervioso. En ruso, por ejemplo, Juan es Iván.
y no, ahí hace y desaparece, es como, va, como un poco perezoso, está todo el rato en la horizontal, y va. En alemán, Juan es Johann en alemán. Johann, ¿dónde estás? Enfrente de ti, no te miedo, Johann. Coño, ¿de dónde es ese Johann? Juan. La musicalidad de los nombres es bastante apasionante. Por ejemplo, tenemos aquí esta noche a una amiga, Swap. A veces hay que hacer un poco la cámara lenta para entender qué hay el sonido, ¿no? Cuando se pronuncian esos nombres. Entonces, ¿no? La Z es. La Z es. Swap. O sea, suelta. Es la Z. Es raro, es como que la U lo lanza hacia adelante, luego swap, y luego ¿no? Swap, pero luego al final swap, con la D, ¿no? Parece D, así, lo retiene, swap, ¿no? Swap, hay algo que sale un poco camaleón, como swap, en esta energía. Por ejemplo, el Boe es un nombre también curioso, la directora de danza de aquí, el Boe, ¿no? Es con la boca lo que hace y propuso un poco la idea de curar, Entonces sale tranquilamente con un pequeño empujoncillo, y luego bo. Entonces, bo. Le da como un pequeño empujón y lo cierra, bo. Y luego otra vez, Después de poder trabajar, es como que se abre, se cierra para apretar y luego empuja otra vez para arriba. Pero eso es, tenemos aquí enfrente de mí a Gustavo, que está grabando. Gustavo, la G, es como si tuvieras larga, luego la como que lanza una especie de burbuja de agua, y luego la S está dentro de la burbuja, va haciendo estas paredes, luego no es como ti que se clava afuera, es ta, se clava en la boca. Entonces es como una especie de eco de todas, y luego ya, como vamos. Bien, este fue Juan Domínguez. Si se fijan, bueno, aquí me gustaría hacer como un pequeño interludio para hablar un poco de las diferencias en estas dos últimas propuestas que les mostré, la de No Words y la de Juan Domínguez. Las dos corresponden al género danza contemporánea, pero vemos que son totalmente distintas. Es decir, en No Words lo que vemos es un interés por investigar en el ámbito de lo ritual y también un interés en investigar y en acudir a las técnicas de las artes marciales también para implementar, digamos, una búsqueda dentro del lenguaje dancístico que implique la apropiación de otros saberes del cuerpo. Y eso es muy bonito y es contundente en el caso de No Words. En el caso de Juan Domínguez, lo que vemos es una búsqueda totalmente contraria, es decir, el caso de No Words es la fisicalidad y es justamente un trabajo corporal extremo, técnicamente virtuoso. Y en el caso de Juan Domínguez hay otro tipo de virtuosismo, porque Juan Domínguez es un virtuoso de la escena, pero desde otro lugar. A esto que hace Juan Domínguez se le puede llamar también, dentro del territorio de las artes en general, correspondería al marco de lo conceptual, en donde la idea es más importante que, en este caso, que el movimiento, ¿sí? Y el movimiento surge a partir de la necesidad de una idea, de hacer visible una idea. Juan Domínguez en esta pieza pues elabora sobre la identidad, y la identidad a partir de los nombres que cada uno de nosotros tenemos y que nos signan, nos conforman, ¿no? En múltiples sentidos. Entonces si ustedes se dieron cuenta, la elaboración que hace Juan Domínguez al jugar con este recurso de la fonética a partir de los nombres que cada uno de nosotros llevamos,
Es una elaboración gestual muy bonita, en donde el movimiento y la danza está justo en la propia acción de hablar, ¿sí? Y de imaginar cómo la fonética y las letras, al ser verbalizadas, generan una danza también, generan una danza imaginaria. Eso a mí me parece como muy destacado de Juan Domínguez, de su propuesta conceptual dentro de la danza. Y bueno, quería compartirles también en este sentido, pues el gran valor, ¿no? Del arte dancístico, porque pues promueve la búsqueda, la imaginación de una manera inagotable. Ahora les voy a presentar algo que es una intervención coreográfica masiva que hicimos en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas, para celebrar los 50 años bueno, no para celebrar, al contrario, para recordar la terrible tragedia del 2 de octubre de 1968. Entonces, quisiera compartirles que dentro del territorio también de la danza está algo que también está dentro de lo experimental, o de más bien una expresión del cuerpo, en donde el espacio público y la participación ciudadana es fundamental. Esto se llama intervención al espacio público. Y bueno, lo que sucedió aquí, se los voy a ir narrando, aprovechando que este video no tiene audio, es simplemente un registro de lo que sucedió ese 2 de octubre, en que conmemoramos esta terrible tragedia. Les platico que lo que sucedió es que convocamos a la ciudadanía para ir a la Plaza de las Tres Culturas y emular lo que sucedió en aquel 2 de octubre del 68. Pedimos que la gente llegara exactamente a la misma hora. A partir de las 5 empezó a llegar la gente, se empezaron a colocar frente al edificio Chihuahua, que es donde se dio aquel discurso ese día. Y frente a ese edificio Chihuahua hicimos una relatoría de la historia, de lo que sucedió allí, cumpliendo paso a paso en términos temporales los sucesos. El hecho de la luz bengala, hubo una sonorización impresionante, entonces se hicieron visibles sonoramente otra vez esos helicópteros que rondaron la plaza, los tiroteos se escuchaban con una veracidad impresionante. Fue un acto muy conmovedor, muy también yo diría que de alguna manera había una liberación de toda esa tragedia en el propio hecho de vivirlo en nuestros propios cuerpos. Entonces, de alguna forma, esto que sucedió en 2018, al conmemorar los 50 años, habla, y esta es una foto real del momento en donde todos los cuerpos cayeron cuando se escucharon los helicópteros, habla también del poder de la danza en un sentido de comunicación dentro del ámbito comunitario, también como la danza como una posibilidad para establecer un posicionamiento político, es decir, un posicionamiento en torno a nuestro tiempo, ¿no? Una reflexión crítica sobre nuestro tiempo. Y esa es otra posibilidad también que nos brinda la danza y que nos brinda el cuerpo. Esta fue una acción muy poderosa, que unió pues a 800 personas alrededor de esa conmemoración, y que esas 800 personas fueron parte de ese sentir el cuerpo pegado al piso en el frío. Duraron hasta la noche los cuerpos tirados allí. Entonces, en realidad, pues habla de esa posibilidad también de la danza, no solo como una actividad que busca la complacencia en un sentido estético, sino también como la danza como un acto liberador.
y emancipador también. Voy a compartirles un último video de una compañía que es simplemente maravillosa. Es Kibbutz, es una compañía israelí que estuvo con nosotros en 2017 con esta pieza también hermosa que se llama Horses in the Sky. Se las comparto porque creo que es un maravilloso ejemplo de los niveles que puede alcanzar un bailarín contemporáneo y en un sentido expresivo, o sea, son bailarines con una expresividad apabullante, con un manejo técnico increíble, con unas corporalidades también, ustedes fíjense, no más simplemente los cuerpos y sus músculos y su potencia ahora que los vean bailando. Es un pequeño demo, pero creo que deja muy claramente los alcances estéticos, la también humanos del acto dancístico, la expresión plena de la naturaleza humana, ¿no? Los dejo con Kibbutz. Bien, esto fue Kibbutz y vuelvo a hacer un interludio aquí para hablar y comparar lo que vimos con nuestra intervención sobre el 2 de octubre en Tlatelolco y ahora comparado al trabajo de Kibbutz. Si se fijan, son, pues por supuesto que territorios diametralmente opuestos, realmente diametralmente opuestos, porque por un lado tenemos esta intervención multitudinaria que se realiza a partir de la ciudadanía. Se convoca a la ciudadanía, no a bailarines, no a gente especializada en danza. Lo que queremos es la presencia de los ciudadanos hablando con su cuerpo sobre algo que les importa, ¿no? Y la capacidad de que en esa multitud reunida alrededor de un mismo fin hay una capacidad extrema, expresiva, y hay una capacidad también de movilizar el pensamiento, las emociones, de manera como muy contundente. Y allí no tenemos iluminación especial, no tenemos un escenario con un piso especial, no tenemos butacas, tenemos la luz del día y la luz de la noche tal cual, y un espacio arquitectónico que es un espacio de la ciudad, que es un espacio que todos podemos recorrer en cualquier momento. En el caso de Kibbutz es el caso extremo, porque si se fijan tiene una producción impresionante lumínicamente hablando, es decir, hay un diseñador de iluminación que es
el propio coreógrafo, que además en esta pieza eso es impresionante. El coreógrafo es a la vez el diseñador de iluminación y es un artista majestuoso en los dos campos, el diseño de la iluminación y el diseño coreográfico. Y tiene una capacidad de percibir el timing que requiere la acción del cuerpo y el timing que requiere la acción de la luz de tal forma que la luz va acompañando el desplazamiento de los cuerpos y va construyendo toda una dramaturgia escénica alrededor, no solo de lo que hace el cuerpo, sino de lo que hace también la luz en un diálogo muy compenetrado con el cuerpo. Y aquí lo que tenemos es el caso extremo también en relación a la intervención en Tlatelolco, porque son bailarines súper especializados, con una técnica dancística realmente impresionante, con un nivel y un virtuosismo maravilloso dentro de la técnica contemporánea. Y las dos cosas son igualmente valiosas, las dos propuestas son igualmente contundentes y poderosas. Y esto es otra vez uno de los alcances y de las mayores virtudes que tiene la disciplina de la danza. Que realmente la danza, yo sí defiendo con un convencimiento completo de que la danza es para todos. La danza la debemos y la podemos hacer todos. Y en ese sentido, la invitación que les hago es que se acerquen a la danza. La danza es un campo que no requiere, y inicié esta charla en la primera parte, diciendo que existían mitos que nos alejaban a veces de la danza, y entre estos mitos está que yo tengo que entender eso que veo, que cuando voy a ver danza tengo que entender la historia detrás de eso que veo, y no es así. La danza es un arte que se hace desde el cuerpo, y el cuerpo es suficientemente capaz para decir todo lo que tiene que decir con el cuerpo. No necesitamos palabras, no necesitamos tampoco intentar racionalizar esa expresión de un cuerpo en movimiento. En el momento en que nosotros necesitamos o pensamos que debemos entender lo que un cuerpo en movimiento está haciendo, entonces estamos poniendo una barrera tremenda para acercarnos y para vincularnos de manera profunda con el hecho dancístico. Es como si pensáramos que cuando yo estoy escuchando una música clásica, por ejemplo, pensemos en una hermosa sonata de Bach, tuviera yo la idea de que tengo que entender lo que esa sonata de Bach me está diciendo, que tengo que entender la historia que está detrás. Si se fijan, nosotros no hacemos eso cuando escuchamos música. Cuando escuchamos música la dejamos entrar, dejamos movilizar nuestras emociones, nuestras sensaciones por esa capacidad de construcción sonora que tienen los artistas en la música. Lo mismo tenemos que implementar cuando vemos danza. Y lo interesante aquí es que en la medida en que yo no me preocupe por entender lo que estoy experimentando cuando soy espectador de danza, entonces en realidad voy a dejar abierta la posibilidad para que el cuerpo del otro bailarín me comprometa mi sensibilidad. Y vaya que sí es un suceso cuando eso es posible que lo experimentemos. Porque cuando nos moviliza el movimiento del otro, nos moviliza de una manera distinta, que justo no es racional, sino sensible. Y no es que no exista una elaboración racional sobre lo que sentí, sino que existe en otro momento, no en el momento mismo de la experiencia en la que el bailarín está ejecutando su danza, sino probablemente cuando voy camino de regreso a casa, o al otro día, o a los 3 días, recuerdo un momento de la danza y empiezo a generar mis propias asociaciones, o a veces sucede que en el propio hecho, en el propio momento en que estoy siendo espectador de una pieza dancística, empiezo a movilizarme, pero más en un sentido asociativo. Hay movimientos que nos refieren a un recuerdo, a un sueño, a un momento de mi infancia, a un olor característico, y entonces allí empiezo realmente a comprometerme con el discurso de la danza, y es una experiencia única que no nos da ninguna otra disciplina artística. Yo los invito a que se acerquen a la danza desde ese lugar, como con mucha más apertura, y se dejen movilizar emocional y psicológicamente por lo que el cuerpo de otro puede aportarnos. Aquí tengo algunas preguntas
o más bien participaciones que me gustaría pues contestar. Bueno, algunos son más bien que agradecimientos, al contrario, les agradezco y de verdad una gran disculpa por el inicio tan atropellado, entre que se cayó la red y fue un poco complicado arrancar, pero lo que yo desearía es que esa primera etapa atropellada pudiera pasar un poco a segundo nivel para establecer una charla más humana, que a mí esta parte final es la que creo que me encanta cuando tengo oportunidad de compartir esto que hacemos, que es la danza, porque de verdad creo que en el escuchar, bueno, escuchar, qué bonito, estoy leyendo y siento que los estoy escuchando. En el leer sus comentarios, siento yo que allí es donde se está haciendo la verdadera conexión, ¿no? Los invito, antes de seguir, estoy leyendo a todos los comentarios. En el caso de la bruja, la danza folclórica que compartí, me preguntan aquí qué vestuario es ese con el que bailan. Bueno, este vestuario es el vestuario, es uno de los vestuarios tradicionales también dentro de la danza folclórica. Y lo bonito de esta danza de la bruja es que esta danza se baila, si se fijaron, con una veladora en la cabeza. Y la veladora no está sostenida con nada, o sea, en realidad está realmente el bailarín, uno de los aspectos más difíciles de interpretar esta danza, es que el bailarín, la bailarina, en este caso son mujeres, realmente está haciendo equilibrio todo el tiempo mientras está faldeando, está haciendo equilibrio con esta veladora en la cabeza. Entonces, pues en realidad creo que es una pieza hermosa, la música es bellísima, es una danza veracruzana y en Veracruz, pues lo que distingue a las mujeres es el faldeo, es las faldas largas y el faldeo. La danza de la bruja también se baila con el tradicional el tradicional vestido blanco veracruzano, ¿no? El vestido de encajes con su mandil negro y su bordado. También se baila de esa manera. Y lo que me gusta mucho de esta versión que ustedes vieron es una versión más cercana a la danza tradicional que se baila en los pueblos, no a la danza tradicional escénica, porque en el folclore lo que sucede es que de las tradiciones de donde surge la danza en los distintos regiones del país, esa danza que bailan en los pueblos, lo que se hace es que se estilizan esas danzas y los vestuarios se elaboran de una manera más estilizada para que funcionen escénicamente y sean más atractivos, ¿no? Entonces, lo que vimos ahorita es el vestuario una versión más cercana a las faldas y a los vestuarios que usan las mujeres cuando bailan estas danzas en las festividades de los pueblos. Y eso es muy lindo, porque normalmente vemos esta danza en su versión estilizada con esos hermosísimos vestidos blancos también. Aquí tengo una pregunta, gracias maestra, en el caso de la danza folclórica, ¡ay! Ya se me fue. No sé qué, sí, el vestuario, así es lo que estoy hablando. Esa es la versión, digamos, más cercana a los vestuarios con los que bailan las mujeres en las fiestas de los pueblos, ¿no? Unas faldas de colores y pues sí, más cercano incluso a como vemos a las mujeres en la vida cotidiana, ¿no? Tenemos por aquí, qué impresionante debió ser hacerlo y ahora verlo transformar en arte. Sí, bueno, la danza, que tuvieron oportunidad de tener a la DAJU allá en la Facultad de Medicina. Les iba a presentar un fragmento de esa vez en que estuvo nuestra compañía juvenil de danza contemporánea en la Facultad de Medicina. También estuvo el taller coreográfico presentando una pieza allí con ustedes. Ha estado en distintas ocasiones, pero muy recientemente han estado las dos compañías, tanto la juvenil de danza contemporánea como DAJU. Pero bueno, quería dejar un poco de tiempo también para esta charla porque creo que es importante.
Sí, allí estuvo Daju con ustedes, con una pieza, sí, con una pieza, estuvo Daju con una pieza que se llama, ahorita les digo cómo se llama la pieza de Daju, Datos Visibles, con la que estuvo allá en Facultad de Medicina, y también ha estado taller coreográfico justo en esta parte para conmemorar la intervención. Estuvo la que estuvo fue Daju, en esa conmemoración de la intervención a la Facultad de Medicina también en el 68. Esa serie de intervenciones que hicimos la llamamos Cartografías de la Resistencia, y lo que hicimos fue un proyecto muy lindo que derivó, la última intervención fue en la Plaza de las Tres Culturas, y lo que hicimos fue ir haciendo el seguimiento de espacio y tiempo, o sea, espacio temporal, de todos los sucesos que sucedieron desde julio de 2018 hasta octubre, perdón, de 2018, de 1968 hasta octubre. Entonces recorrimos pues San Ildefonso, el IPN, la Facultad de Medicina, estuvimos también estuvimos en Santo Domingo. En fin, fuimos haciendo el recorrido de todas estas manifestaciones y todas estas intervenciones que se dieron y que derivaron en la tragedia del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas. Y sí, me hablan aquí de la anatomía y funcionalidad del cuerpo de los bailarines, ¿no? Sobre todo de Kibutz, que les presenté al final. Y bien, en realidad, pues creo que aquí estamos llegando al término de la charla. Espero haber logrado mi cometido de entusiasmarlos, de hacerlos sentir que la danza realmente es una manifestación humana increíble. Yo soy, pues, la verdad, muy feliz de dedicarme a la danza, de haber dedicado mi vida a la danza y seguirlo haciendo desde muy distintas trincheras, desde la de ser bailarina, coreógrafa, gestora, ahora estar en la dirección de Danza UNAM. En fin, cualquiera de sus posibilidades, el ejercicio dancístico es realmente vivificante. Y sí me interesa también decirles que justo en esta etapa que estamos viviendo todos alrededor de este confinamiento debido a la pandemia por COVID-19, pues creo yo que tiene más sentido hablar de la danza, tiene más sentido hablar del cuerpo, porque la danza es potencia humana, la danza implica la expresión más plena de la posibilidad de vida, ¿no? O sea, el que baila es el que está vivo, el que baila, y así baile para demostrar el dolor por algo, así baile para hacer que la siembra se dé, así baile para hacer que llueva, así baile para demostrar su amor hacia otra persona. El ser humano, cuando baila, está expresándose desde su potencia humana y de su capacidad vital. Y en este sentido me parece mucho más hermoso saber que la danza existe en momentos como el que estamos viviendo, en momentos en donde lo que tenemos que cuidar es la salud, porque la danza es salud, en sí misma es salud. Y también pienso que existen formas distintas de acercarse a la danza. Se pueden acercar, aunque sea en estos tiempos, de manera virtual, pero es hermoso poder constatar a través de estos videos que existe tal amplitud, y aún así nos emociona. Es mucho más emocionante ver la danza en vivo y en directo, pero aún así, cuando hay una buena grabación, un buen registro como los que tenemos en la Mediateca de Danza UNAM, de verdad que también puede emocionarnos y hacernos pasar un gran momento. Lo pueden compartir con su familia, y bueno, que no les haga falta ese espacio de danza en sus vidas. Les mando un abrazo muy grande, muchas gracias por este tiempo compartido.